Entonces, comencemos viendo unos elementos básicos de la programación funcional. Pues todo lenguaje de programación funcional o no provee unas expresiones primitivas para representar los elementos más sencillos del lenguaje, por ejemplo, los números o cosas de ese estilo. Provee una manera de combinar esas expresiones, por ejemplo, sumar, multiplicar, cosas de ese estilo, ¿sí? Y una manera de abstraer expresiones permitiendo darles un nombre y luego referirse a ellas por su nombre. Entonces, por ejemplo, crear como una nueva función que le va al cuadrado o hace cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, hay que utilizar esas combinaciones y uno le permite poner su nombre y después le permite usarla para hacer cosas con ella. Eso es típico de todo lenguaje de programación. Luego, un lenguaje de programación funcional también tiene que proveer ese tipo de cosas. En nuestro caso, nuestro lenguaje de programación funcional va a ser Scala. La programación funcional es similar a usar una calculadora en ese sentido. ¿En qué sentido? En que eh, nos va a ofrecer, todo lenguaje de programación funcional va a ofrecer una cosa que se llama el Read, Eval, Print Loop, o por sus siglas el REPL, ¿cierto? Y si eso lo asocian con Replit, eso es lo que hace Replit con ustedes, ofrecerles un Read, Eval, Print Loop en el lenguaje de programación de su preferencia. Entonces ustedes entran a Replit y lo ponen en Python y lo que hace él es que usted le escribe algo en Python y él le responde que da eso. Ese es un read, eval, print, loop. Lee lo que usted escribió, evalúa lo que usted escribió, se lo hace visible el resultado de lo que usted escribió y vuelve y entra en ese, vuelve y escríbame otra cosa y yo vuelvo y le digo, y vuelve y escribe otra cosa y vuelvo y le digo. Eso se lo inventaron los de la programación funcional en los años 50. Eso no se lo inventó los de Replit en esta época. Eso es algo re viejo. Solo que los de Replit lo que se inventaron fue una aplicación web donde en el lenguaje de programación de su preferencia, usted puede escribir expresiones que él las evalúe y ver el resultado para hacer eso como un proceso interactivo. Entonces, pero el read, eval, print, loop, eso viene desde los años 50 cuando se inventaron Lisp. Eso no es novedoso. Digamos, lo que es novedoso es ofrecerlo para todos los lenguajes de programación y no sé qué. Entonces, en escala, el read, eval, print, loop se puede iniciar desde una, bueno, si usted tiene instalado escala en su computador, lo puede empezar desde la consola o desde el IDE, pero también podría usar el read, eval, print, loop de escala que tiene Replit, ¿sí? Solo que yo no lo uso porque cuando empezamos a importar paquetes y cosas, eso me complica ya. Entonces, para las cosas más sencillas se puede usar, pero cuando uno empieza a usar paquetes y cosas, ya eso se me complica ya y no quiero complicarme con eso, ¿cierto? Pero ustedes pueden explorarlo si quieren, pues si les gusta más Replit, también pueden tratar de trabajar en Replit, o sea, no tiene problema, ya está a escala también. Bien, entonces, en nuestro caso, entonces yo tengo una idea que se llama, que es IntelliJ IDEA, sin importar con qué lo abrí, en IntelliJ aquí hay una cosa que se llama el terminal. Entonces, cuando yo le digo el terminal, esa es una consola, mejor dicho, y en esa consola yo puedo invocar a escala y me sale este, este, este prompt, se llama de escala, y ahí me está diciendo, estoy listo a escucharle sus cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo 5 y entonces él escucha y dice, ah, eso es un entero. ¿Sí? O sea, ahí está escuchándome. Ese es el read, eval, print, loop. Yo escribo y él me responde. Yo escribo y él me responde. Eso es lo que se llama el read, eval, print, loop, y ese es el nuestro. ¿Listo? ¿Qué hace, ¿Qué hace uno allí? Pues escribir expresiones y que él las evalúe. Entonces, las primeras expresiones sencillas son las que yo les digo, los números como este, o sumar, porque ofrecen, pues obviamente, 5 más 7, entonces él dice eso da 12, o 5 por 13, entonces él dice da 65. Es una calculadora, o sea, uno lo puede usar como una calculadora, ¿cierto? Pero es más que una calculadora, pues permite definir valores y calcular con ellos. O sea, una calculadora solo puedes escribir los números y decir calcúleme sumas, ¿no? Pero aquí usted sí puede decir cosas como las que había allí. Defina, sí, eh, tamaño igual a 5. Y entonces él dice, ah, me definió una cosa que se llama tam, ¿cierto? Y si yo digo tam
Entonces él me dice, pues eso da 5. ¿Sí? Puedo hacer cosas como combinar eso, por ejemplo, decir, no sé, 6 por tam, tin, y entonces eso da 30. O sea que es, en ese sentido es un poco más que una calculadora. Me sirve para calcular, pero puedo darle nombre a cosas. Hasta ahí nada nuevo, todos sus lenguajes de programación le proveen esas cosas. No hay, y todo lenguaje de programación tiene que proveer cosas como estas. Bien. Ahora, esas expresiones que yo puse ahorita son como primitivas. Primitivo es estas cosas que yo no hice nada y ya están ahí, como multiplicar 6 por 8. Eso es primitivo, ¿cierto? Porque ya está ahí, está como predefinido allí. Yo no tuve que hacer nada para que eso esté ahí, yo lo puedo usar. Y son las que llamamos primitivas, ¿cierto? Pero hay expresiones que no son primitivas, como aplicar un operador a unos operandos. eh, y entonces eso se evalúa de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando yo escribo, bueno, cuando yo escribo, no sé, eh, 4 por 5, por ahora no voy a meterme con prioridades por 9. Entonces, eh, eso lo evalúa, pero entonces, ¿en qué orden evalúa esas cosas? Entonces, siempre que hay una operación con unos operandos que debe devolver algo, que es lo que pasa en funcional, entonces él primero identifica el operador principal de la expresión, luego de identificarlo, evalúa sus operandos de izquierda a derecha. Aquí lo que pasa es que está con operadores infijos, pero típicamente es la función f, evalúela en 5, 8 y 50. Entonces, él dice, ¿qué es lo que voy a operar? F, ¿qué es lo que cuáles son mis operandos? 5, 8 y 50, o X, Y, Z. Evalúa esos operandos de izquierda a derecha y luego le aplica el operador a los operandos. Eso es la manera típica en que evalúa las expresiones. eh, digamos que las primitivas puede que tengan maneras optimizadas de evaluarlas, pero las que no son primitivas siempre las evalúa de la misma manera. Averigua cuál es el operador, cuáles son sus operandos, de izquierda a derecha, y aplica el operador a los operandos. Ese es el mecanismo de evaluación de toda expresión no primitiva. Para ver un poco eso en acción, vamos a ver que uno le puede poner nombre, como mismo le pueden poner nombre a las cosas. Entonces, un nombre se evalúa sustituyéndolo por lo que hay en el lado derecho de su definición. Por ejemplo, ese TAM se evalúa con 5, porque yo puse el lado derecho de 5, el lado izquierdo de la TAM, ¿cierto? Pero también podría hacer cosas como esta. Def, eh, voy a poner, mm, ya que se me ocurra un nombre, voy a poner, bueno, pro, igual a 5 por 6. Entonces, fíjense que él no dijo que eso daba 30. Él dijo fue que me definieron un nombre, se llama prot, y que va a devolver un entero, pero él no dice que eso da 30. ¿Sí? Ahora, si yo escribo prot, dice eso da 30. Porque, ¿qué hizo? Dijo, evaluó el lado derecho. El lado derecho, ¿cuál es el operador principal? En la multiplicación, los argumentos 5 y 6, y entonces opera eso y da 30. Pero él no guardó en prot 30. Prot es 5 por 6. Si yo, ustedes no se van a dar cuenta ahorita, si yo le digo prot otra vez, él vuelve a evaluar 5 por 6. Aunque ustedes no se den cuenta, pareciera que él tuviera el 30 guardado ahí, pero él no tiene el 30 guardado. Porque lo que yo creé fue un nombre. Y cuando yo creo un nombre, entonces lo que se guarda es con qué está asociado ese nombre. Solo se evalúa cuando le piden evaluar el nombre. Entonces él dice, cojo lo que hay al derecho y evalúo lo que hay al lado derecho. Pero él no guardó que prod es igual a 30, no lo guardó. Él guardó que prod es 5 por 6. El proceso de evaluación termina una vez se tiene un valor. Un valor por ahora va a ser un número porque vamos a trabajar con números al principio. Entonces, por ejemplo, si la expresión es 2 por el tamaño y a eso multiplicado por el tamaño, ¿qué hace escala para evaluar esto? Dice, bueno, ¿cuál es el operador principal? Entonces, el operador principal es este. Entonces, él dice, tiene dos argumentos, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, evalúa esos argumentos de izquierda a derecha. O sea, el primero que evalúa es 2 por 6, porque es el primero. Y todavía no ha evaluado 6. Entonces, al evaluar 2 por 6, identifica otra vez que hay un por
que hay un argumento a la izquierda y que hay un argumento a la derecha. Entonces vuelve y identifica el operador principal, vuelve y evalúa el primer operando, evalúa el segundo operando es 6 y como es un nombre, entonces devuelve el lado derecho, es un 2 en nuestro ejemplo de allí, y luego aplica el operador de multiplicación a 2 y 2 y devuelve 4. Y hasta ahora hemos evaluado el primer operando. Luego, la evaluación de esta expresión sigue evaluando el segundo operando es 6, vuelve y da 2. Y una vez da 2, entonces aplica el operador principal a eso y da entonces 4 por 2 y da 8. A esa manera de evaluar es la que se le va a llamar el modelo de sustitución, porque uno va como sustituyendo, sustituyendo y así. ¿Listo? Eso es la evaluación de expresiones en, en OCEF. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Un lenguaje sencillo, como muchos de los que ustedes ya conocen. Bien. Eh, Ahora, uno puede en sus definiciones de nombres poner parámetros, como por ejemplo hay aquí. Defina el cuadrado de x que recibe un doble y devuelve x por x, ¿cierto? Y después invocarlo, dice el cuadrado de 2, me va a decir, bueno, lo vamos a hacer aquí para que se vea grande, ¿cierto? Entonces, y vamos a ver cosas de una vez de la sintaxis. Yo puedo definir, en lugar de square voy a usar cuadrado, cuadrado de x, eh, y decir que es igual a x por x. Pero si hago eso, este me va a rezongar. Me va a decir, no, ¿qué pasó aquí? Que no le dije cuál era el tipo de x. Entonces, en escala tenemos que tipar las cosas. Entonces, voy a ponerle que el tipo es, porque resulta que él no pudo deducir el tipo y puede hacer muchas cosas. Entonces, para seguir el ejemplo que habían en las transparencias, voy a poner doble igual a x por x. Él podría rezongar porque no puse que devuelve, ¿cierto? Pero él no va a rezongar, sino que va a decir, ah, me di cuenta que devolvía un doble, porque él también hace inferencia de tipo. Cuando él no puede hacer inferencia del tipo que devuelve, rezonga y dice, oiga, yo no sé qué es lo que qué es lo que usted quiere devolver, póngamelo aquí. A veces, cuando uno trabaja aquí en esta IDE, entonces él le dice, por ahora usted, con lo que me ha dicho, yo creo que devuelve tal cosa. Y si uno está de acuerdo con eso, entonces lo deja así. Pero si uno dice, no, eso no es lo que yo quiero devolver, entonces le toca explicitar qué es lo que quiere devolver. Aquí entonces definimos un nombre, pero un nombre con parámetros, ¿cierto? Y como vieron en el ejemplo, entonces, ¿para qué sirve un nombre con parámetros? Pues para poder eh, usarlo como usamos las funciones. ¿Sí? Fíjense que yo le metí un 3 que es un entero, pero los enteros también son dobles. Y él me dijo, me volvió un doble. Él no me volvió un entero, porque aquí esto da dobles. ¿Y va a ser diferente un doble de un entero? Sí, y a veces vamos a necesitar diferenciarlos, sí, pero aquí no importó. Digamos, él tomó este, como los enteros son dobles, también entonces pues lo tomó como un doble. Pero internamente habrá hecho su conversión de entero a doble. Entonces ténganlo por segundo, porque aquí decía que entraba un doble. ¿Listo? ¿Qué más decía aquí? Eh, ah, podemos hacer cosas como cuadrado de, no sé, 5 más 4 y entonces, o sea, como composición de operaciones, ¿cierto? Y entonces, él, ¿qué hizo? Él dijo, entonces, si pensamos en nuestro modelo de evaluación, ¿qué haría él? Él dice, ah, la operación es cuadrado, el argumento es 5 más 4 primero evalúo el argumento. Entonces, el argumento es 5 más 4 entonces el operador es más, evalúo el de la izquierda que es 5 el de la derecha que es 4 lo sumo da 9 y luego sí evaluaré el cuadrado de 9 o algo así, porque en ese orden es que tiene que hacer las cosas para que al final funcione. Eh, Puedo hacer unas más como las sumas de los cuadrados de dos números, o sea, puedo definir cosas más eh, complejas, suma de los cuadrados de x y una vez van viendo sintaxis ahí. La sintaxis es muy parecida a la de Java en muchas cosas, eh, excepto que los tipos creo que en Java no empiezan por mayúsculas, sino por minúsculas. Aquí los tipos empiezan por mayúscula.
Eso, pues, son diferencias tontas, pero pues ahí van saliendo las diferencias. Y esto, yo podría poner que devuelve un doble, aunque no necesito ponerlo si yo sé que él lo puede calcular, pero yo podría poner lo que devuelve. Y si lo que yo pongo que devuelve no es lo que yo calculo, él va a decir, oiga, pero usted dijo que devolvía un doble y esta cosa devuelve otra cosa, ¿cierto? Pero en este caso no va a pasar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuadrado de x más el cuadrado de y ahí cierro mi definición, ¿cierto? Y entonces ahora puedo hacer la suma de los cuadrados, no sé, suma de, bueno, de 3 y de 4, ¿sí? Entonces va a decir que suma cuadrados no existe, porque fíjense que este tenía una C mayúscula allí, o sea que es sensible a esas cosas, y eso a 25, bueno, tal como uno esperaría, ¿cierto? Hasta ahí, eh, entonces cosas para ver, los tipos de los parámetros de las funciones se escriben después del dos puntos, ya lo vieron, ¿cierto? El tipo devuelto por la función se escribe después del dos puntos posterior a la lista de parámetros, también ya vieron dónde, ¿cierto? No es obligación porque él a veces calcula, o sea, infiere el tipo, pero que lo infiera no quiere decir que no esté ahí. Va a estar ahí solo que lo infirió implícitamente. O sea, aunque no esté explícitamente, siempre tiene que haber tipos. Esto es fuertemente tipado, todo tiene tipos. Entonces, si uno no lo pone, él lo infiere. Él infiere el tipo más general que pueda ir ahí. Los tipos son como en Java, pero en mayúscula, y listo. Voy a parar por ahí.